Adal, primero, felicidades, muy merecido, ¿sí? Sabemos cómo trabajas. Segundo, dos preguntas rápidas. Uno, ¿cuáles serían para ti 3 o 5 puntos que le puede dar la Coparmex a pequeñas y medianas empresas que les puede servir? Lógicamente eso va a generar mayor afiliación, pero ¿cómo apoyaría la Coparmex para estas pequeñas y medianas empresas? Y la segunda, hablaste de inteligencia artificial y de una nueva era digital. ¿Cómo lo piensa aplicar Coparmex hacia las empresas o en el beneficio de las empresas afiliadas, ¿no? Lógicamente. Gracias, Isaac. Saludos a Mundo Judío. Oye, el corazón de Coparmex Ciudad de México son las pymes, las pequeñas y medianas empresas, que es prácticamente o estadísticamente sinónimo de las empresas familiares. Ese es el corazón y el alma de nuestro sindicato patronal. El gran reto que vivimos es cómo hacer que estas pymes y empresas familiares sean parte de las cadenas de suministro de las nuevas industrias que llegan. O sea, cómo hacer que en esta gran historia del nearshoring no se queden atrás. Proponemos 3 puntos principales: capacitación y certificación constante en materia de compliance, en materia de prevención de lavado de dinero y en materia de ASG, de sustentabilidad, gobernanza y ambiente. Estos puntos que acabo de mencionar históricamente han sido requisitos para ciertos sectores solamente y empresas de cierto tamaño. Por ejemplo, en el sector financiero, por poner un ejemplo que conozco. Sin embargo, en esta nueva competencia internacional en la que están llegando industrias internacionales, para poder formar parte de esa cadena de suministro, esa cadena de valor, nuestras empresas deben de cumplir con esos 3 puntos que acabo de mencionar. Entonces, como líderes empresariales debemos de poner el ejemplo, sumarlos, capacitarlos y equiparlos para que sí puedan formar parte de esas cadenas de valor, porque de otra forma, si eso no sucede, no va a haber desarrollo ni progreso social en nuestra capital. O sea, sí van a ver que aumentan los índices de inversión extranjera directa, sí van a ver en los indicadores macroeconómicos grandes sorpresas positivas, pero de eso de nada sirve si no se transforma o no se transmuta eso en el bienestar de todos y de todas. Esa es la consigna que tenemos en Coparmex: incluir a las pymes en la gran historia del nearshoring. ¿Y dónde queda inteligencia artificial? A ver, hay 2 movimientos y cambios importantes: nearshoring a nivel ciudad y a nivel país, y la inteligencia artificial a nivel o en la escala como especie humana. Es el gran movimiento y el gran cambio que estamos viviendo, y es como si estuviéramos nosotros ahorita hablando en el horizonte del boom del .com. Ni siquiera sabíamos a finales de los 80 cómo Internet iba a cambiar las formas en las que comemos, nos divertimos, compramos, nos movemos, ¿no? Quien supo apostarle en ese momento e invertirle fueron los grandes ganadores del siglo pasado. Ahora tenemos una segunda gran oportunidad, porque es muy parecido a lo que estamos viviendo en el horizonte de la llegada de inteligencia artificial. Los que estemos capacitados y estemos sensibilizados a esas nuevas tecnologías, dejen de que vamos a ser los grandes ganadores de este siglo. Vamos a sobrevivir, porque quien no esté capacitado para entender y para utilizar inteligencia artificial, simplemente no va a poder ser competitivo en esta nueva economía. Y en el centro empresarial, seguramente ustedes han escuchado o visto muchos cursos de implementación de inteligencia artificial, de las bondades o de los riesgos, bla, 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 pero no hay cómo poner el ejemplo, asumirlo y hacerlo en el camino, porque el ejemplo arrastra. Entonces, en Coparmex Ciudad de México estamos ya implementando inteligencia artificial para administrar y codirigir
nuestro centro empresarial. Vamos a ser el primer organismo empresarial y me atrevo a decir el primer organismo de la sociedad civil en México que esté automatizado, digitalizado y llevado por una inteligencia artificial que no sé si sea el momento para contarles su nombre, pero si no en el evento que tenemos en un ratito, pero se van a sorprender, porque inteligencia artificial va a poder, no solamente estamos hablando de un chatbot, ¿no? Que es lo que seguramente nos viene a la cabeza cuando hablamos de inteligencia artificial. Estamos hablando de toda una plataforma en la que los socios de Coparmex van a poder interactuar, se va a poder llevar su administración como socios, la logística de eventos, publicidad y networking hiper dirigido. O sea, imagínense tú como socio, ustedes como socios Coparmex van a poder preguntarle a la inteligencia de nuestro centro, vamos a poner un ejemplo, soy una empresa de muebles dirigido al sector B+, muebles y mi especialidad son muebles de jardín, ¿no? De tal a tal precio, en la Ciudad de México. Cuando le preguntes, oye, ayúdame a conseguir clientes, la inteligencia artificial te va a contestar, ya previamente analizado tu perfil, oye, muebles de jardines SADCB, hay 57 empresas con este perfil que cumplen tus expectativas. ¿Quieres que los contacte por ti o tú los contactes? Entonces, es una revolución en beneficio de todos la implementación de inteligencia artificial en Coparmex Ciudad de México. Y vamos a ser el ejemplo y vamos a ser los pioneros y el primer paso ya lo estamos dando y lo van a ver en un ratito en el evento. Muy bien, Leticia Hernández, el financiero. Gracias, buenas tardes. Mi pregunta está enfocada en este contexto que tenemos de la próxima discusión de la iniciativa para desaparecer los organismos autónomos. ¿Cómo esta situación, en caso de concretarse, impactaría el ambiente de negocios? Hablando de, pues, usted ahorita comentaba lo del nearshoring, pero también el día a día de las empresas. Si desaparecen organismos como la COFESE de la competencia, en fin, ¿cómo afectaría a las empresas y cómo lo enfrentaría la Coparmex en caso de aprobarse? Gracias, Leticia. Mira, nosotros, nuestra visión y nuestra postura es de conversar con una base sustentada en datos todos estos cambios. O sea, tenemos más que decir qué va a pasar cuando se eliminen, bla, bla. O sea, ya estamos dándolo por sentado. O sea, yo creo que nuestro papel asumiendo una responsabilidad histórica que tenemos es conversar, dialogar y realmente hacer un estudio de esto. O sea, a ver, hay muchos organismos autónomos que han dejado y que están sirviendo muchísimo a la sociedad. O sea, por ejemplo, uno se sorprendería al saber que el INAI es la fuente para que las personas puedan acceder a su expediente clínico. O sea, son cosas que tal vez a simple vista no se vean, pero son muy importantes para la población. Entonces, yo creo que amerita toda la atención para poder revisar en colaboración y en conversación este tema con el gobierno. Muy bien. Perdón, pero es que la iniciativa ya está lista para discutirse ahora que inicia el próximo periodo. Entonces, digo, eso va como que siguiendo su curso. Entonces, ¿cuál es el escenario que ustedes tienen considerado, no? Porque pues hemos visto en otras ocasiones que por muchas discusiones, seminarios y todos estos que han hecho, no los han tomado en cuenta y al final hacen o se concretan, ¿no?, este tipo de iniciativas. Entonces, digamos, si ya se diera el caso, no por ser pesimistas, ¿cuáles las acciones que tomaría la Coparmex o cómo consideran que van a afectar en sus expectativas sobre estos negocios de nearshoring aquí en la Ciudad de México? Mira, Leticia, justamente
tal vez ahí encontremos una razón de por qué no participamos o no dejan participar en ese tipo de iniciativas, porque si asumimos un papel de cómo vamos a reaccionar, en automático ya nos calificamos. O sea, tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para sí ser parte de la mesa y ser parte de la negociación. O sea, ya no podemos seguir pensando en reaccionar, en ver cómo vamos a actuar cuando, o sea, no, tenemos que ser proactivos y tenemos que ser inteligentes en esta nueva realidad política para poder construir juntos. De otra forma, da igual lo que podamos hacer para reaccionar, hay que actuar desde ahora, no pensar en el reaccionar. Esa es la postura y nuestra visión y nuestra intención también. Miguel. Renato, nada más complementando esto que dice mi presidente, Leticia, es muy importante esto que dice Adal en el sentido de la iniciativa se presentó, digamos, la intención de la iniciativa se presentó desde finales del año pasado, ha venido en construcción, pero lo que es evidente es que hay mecanismos, incluso internacionales, que tienen que ser tocados para la probable eliminación de estos órganos autónomos. Es decir, el Tratado de Libre Comercio implica tener elementos muy precisos, instituciones muy precisas como COFETEL, como el IFETEL, como el INAI incluso en algún sentido, para poder respetar el Tratado de Libre Comercio que tenemos no solamente con Estados Unidos y Canadá, sino con otros más. Es decir, el paso que pueden dar en el Congreso de la Unión no es un paso que, digamos, sea simplista. Por eso es muy importante avanzar en esta capacidad de conversación que podamos tener desde Coparmex Nacional y por supuesto desde Coparmex Ciudad de México con los legisladores, para que puedan entender esta dinámica y ojalá los legisladores puedan tener claridad pues, de estas características que se demandan incluso a nivel internacional para que esto no pueda proceder, ¿no? Estamos en el ánimo de conversación, como bien lo dice Adal, estamos en el ánimo de acercarnos con ellos para poderles expresar estas dinámicas que ya habíamos revisado ahorita, como para el ciudadano es tremendamente vital contar con un IFETEL, por ejemplo, para que tengamos tarifas pues muy bajas en materia de telefonía celular, por ejemplo, que tengamos muchas compañías y el gran riesgo, por supuesto, está en que todas estas instituciones pasen a formar parte del gobierno federal, en donde se convertiría en juez y parte. Eso, sin duda alguna, establecería un mecanismo totalmente fuera de los tratados de libre comercio que ya tenemos y ojalá que los diputados, que los senadores tengan oídos, que tengan esta capacidad para conversar y pues lo podamos hacer en las próximas semanas, que será pues, nuestro énfasis amplio para poder acercarnos a ellos y conversar ampliamente con ellos.